Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suyen. Mi nombre es Guadalupe y en esta ocasión vamos a aprender a hacer esta bonita pulsera. Para hacer esta pulsera, los materiales que vamos a necesitar son regla, encendedor, tijeras, hilo chino calibre 0.8, un poco de masking, perlas del número 8 y balines o separadores del número 4. Primero vamos a cortar dos hilos de 40 centímetros cada uno. Los juntamos, que nos queden las puntitas juntas, y ahora vamos a medir 11 centímetros. Aquí donde nos da la medida, ponemos un pedacito de masking y esto lo vamos a pegar en la mesa de trabajo. Vamos a adelgazar un poquito las puntas por separado. Aquí en esta parte del hilo también vamos a poner un poquito de masking. Ahora vamos a cortar 1 metro con 20 centímetros de hilo. Lo pasamos por debajo del hilo base, juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Aquí le damos la vuelta. El hilo del lado derecho lo vamos a pasar por debajo de nuestro hilo base, que es este, y por arriba del hilo izquierdo. Una vez que está así, vamos a pasar el hilo izquierdo por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Y aquí apretamos. El hilo izquierdo es ahora el que va a pasar por debajo del hilo base y arriba del hilo derecho. Ahora el hilo derecho va a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Y apretamos. Como se dan cuenta, estamos haciendo el nudo plano. Lo hacemos una vez más. Hilo derecho va a pasar por debajo del hilo base y arriba del hilo izquierdo. Y el hilo izquierdo va a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho y apretamos. Ahora lo hacemos del lado del hilo izquierdo, que es el que va a pasar por debajo del hilo base y arriba del derecho. Y ahora el hilo derecho lo vamos a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo y apretamos. Y aquí vamos a tejer 3 centímetros. Una vez que terminamos de tejer, vamos a poner una perla. Pasamos primero un hilo. Después vamos a pasar el otro hilo. Y la llevamos aquí junto al tejido. Hacemos 2 nudos planos, empezando con el hilo del lado derecho que pasa por debajo del hilo base y arriba del izquierdo. Y luego el hilo izquierdo va a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora el hilo izquierdo es el que va a pasar por debajo de nuestro hilo base y arriba del derecho. Y el hilo derecho va a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Y apretamos. A continuación, adelgazamos los hilos con los que estamos haciendo el tejido. Después tomamos un hilo de los de en medio
y lo vamos a pasar por un balín. Ahora el hilo del lado izquierdo también va a pasar por el balín. Y lo vamos a juntar aquí, a donde hicimos los nudos. El otro hilo que tenemos en medio también lo vamos a pasar por un balín. Y el hilo que tenemos del lado derecho igual pasa aquí por el balín. Y lo vamos a acomodar junto a los nudos que habíamos hecho. Una vez que pusimos los dos balines, vamos a colocar otra perla. De nuevo vamos a hacer dos nudos planos. Recuerden que vamos a alternar. Primero lo vamos a hacer con el hilo del lado derecho y después lo vamos a hacer con el hilo del lado izquierdo. De nuevo separamos los hilos que tenemos de base. Tomamos uno de ellos, el del lado izquierdo, y lo vamos a pasar por el balín y también vamos a pasar el hilo izquierdo con el que estamos tejiendo por el mismo balín. Ya que está así, lo acomodamos. Igual ponemos el balín del otro lado. También ponemos la perla. Y vamos a continuar haciendo lo mismo con los balines y las perlas. Esta es la última perla que vamos a poner. Aquí va a medir 9 centímetros, de donde está la primera a la última son 9 centímetros. De este lado vamos a tejer de nuevo el nudo plano. Igual que lo hicimos al principio, vamos a tejer 3 centímetros. Recuerden, empezamos con el hilo del lado derecho y después seguimos con el hilo del lado izquierdo. Así de bonita nos está quedando la pulsera. Va a medir 15 centímetros. Vamos a cortar estos dos hilos. Cortamos dejando un poquito y vamos a sellar con el encendedor. Recuerden sellar con la parte azul de la flama para que el hilo no se les vaya a poner negro. Para decorar las puntas vamos a poner un balín. Primero pasamos una punta y después vamos a pasar la otra. Y ahora vamos a medir 9 centímetros de donde está el tejido hacia acá. Aquí donde nos da la medida vamos a cortar. Hacemos un nudo y apretamos. Este poquito de hilo que nos queda aquí lo vamos a sellar con el encendedor. Y hacemos lo mismo con la otra punta. Para hacer el cierre de la pulsera vamos a juntar las puntas y ponemos un poquito de masking.
cortamos un hilo de 23 centímetros, lo vamos a pasar por debajo de todos estos, juntamos las puntas, llevamos a la mitad y aquí le vamos a dar la vuelta. También vamos a hacer el cierre con el nudo plano. Entonces tomamos el hilo del lado derecho, pasa por debajo de estos y arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo va a pasar por arriba de estos hilos y por debajo del hilo derecho. Y aquí apretamos. Después vamos a empezar con el hilo del lado izquierdo, que es el que pasa por debajo de estos y arriba del hilo derecho. El hilo derecho pasa por arriba de estos y por debajo del hilo izquierdo y apretamos. Recuerden que vamos a alternar. Una vez empezamos con el hilo del lado derecho y la siguiente vamos a empezar con el hilo del lado izquierdo y aquí vamos a tejer 1,5 centímetros. Por último vamos a cortar estos hilos que nos sobran. Recuerden cortar siempre dejando un poquito de hilo y sellamos con la parte azul de la flama del encendedor. Cortamos el otro lado y sellamos. Así queda terminada nuestra pulsera. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que recibas la notificación cada vez que subo un video nuevo.